día, jóvenes. Entonces, vamos a ver el texto Buscando el río, entidad, transformaciones y estrategias de los migrantes indígenas amazónicos en Lima Metropolitana de Vega. Y como ustedes han leído, el texto aborda sobre específicamente la migración jóvenes que están en Lima de la población amazónica. No andinas, si bien es cierto la cultura quechua o le menciona es de manera esporádica, lo señala, ¿no? Pero lo que nos interesa es verlo, el trabajo que nos presenta ese fenómeno social que se da en el Perú, no solamente de esta década, ¿no? Sino desde muchos tiempos. Veamos, una de las causas, dice, la migración de la población amazónica hacia la ciudad data desde 1950. Claro, este se refiere a la población quechua, porque esos años 1940, esa va a ser la época de mayor migración de la población andina hacia las ciudades, ¿no? Porque en esos años va a haber varios fenómenos, tiene que haber algunas razones para que pueda migrar. Se dan varios fenómenos sociales y naturales. Por ejemplo, naturales serían la sequía que azota a la población, las partes altas. Entonces tienen que buscar trabajo para poder subsistir, ¿no? Y a eso también se va a sumarse la pequeña industrialización, porque la industrialización comienza en esos años, si bien es cierto, incipiente y necesita mano de obra, porque los limeños no van a trabajar en las fábricas, en los talleres, mejor dicho, en la zapatería, en la panadería, etcétera, ¿no? Los primeros, como fábricas tendríamos en el Perú las panaderías, por eso son los obreros panaderos, ¿no? O sea, un sindicato de panaderos, ¿no? Y de allí va a darse otro fenómeno que en esos años, en América Latina, sobre la guerra, tiene que ver también mucho con la guerra externa, guerra mundial, que 45, y no de cierta manera va a haber demanda de minerales, ¿no? Materias, los recursos minerales, como Perú siempre vende, entonces siempre ha sido ¿cómo se llama? Materia bruta, ¿no? Y no una transformada. Entonces, todos esos fenómenos va a acarrear en esos años para que haya migración hacia la ciudad y también los hacendados, ¿no? Las tierras todavía, en esos años todavía no pasan al poder de la población, en este caso indígena, quechua, aymara tampoco. Ahora dice, el autor dice, haciéndose entre paréntesis, el mayor número de migrantes se registra en el siglo XXI, ¿no? De la Amazonía hacia la ciudad, en este caso metropolitana, Lima, se va a registrarse en esos años. Las causas, como los menciona el autor, dice, ¿no? La globalización. Y aquí la globalización está entendiendo como que todo está universalizándose, ¿no? Todo se universaliza. Y ese y también que sirva a ustedes, que ese concepto no se lo tomen por tomar, no sé si el autor es consciente de eso, ¿no? Porque globalización se refiere, en este caso actualmente, porque a una realidad social que se está dando en el mundo. Si decimos que la globalización es actual, entonces estaríamos negando que antes, por ejemplo, la literatura, la Odisea, no se leía en distintas partes del mundo. Estaríamos negando, pues. Entonces, hay un maquillaje con este concepto. Como ese concepto que utilizaron hace pocos para despedir a los trabajadores, aplicación perfecta. Entonces, ustedes como estudiantes universitarios tienen que ser bastante críticos en esa parte, ese concepto. Detrás de ese concepto, ¿qué cosa esconde? ¿Qué cosa está tapando? Porque no se trata simplemente de aceptar nomás el concepto. Entonces, el autor no lo aclara allí. Está como una especie de adorno, globalización. ¿Pero qué es que entiende por globalización, no? Porque
Este concepto de globalización se va a darse en los más o menos en estos últimos años, en contraposición ¿a qué? Al nacionalismo. Esa es la otra versión. O sea, está en contra del nacionalismo. Entonces, como pueden ver ustedes, actualmente ya se han dado cuenta que esa globalización, ese término, es para que las empresas pueden meterse en otros espacios. Así es que somos globales. Entonces yo puedo exportar mi empresa hasta tal sitio. Yo puedo exportar a esto, esto. Entonces la pregunta era, ¿quién se globaliza? No, no sé, los quechos, los aymaras, ¿qué van a globalizar? ¿No? En mayor escala. Y no que aparezca en Ámsterdam un evento ya globalizado. ¿No? No es eso. Y como también se han dado cuenta ustedes, que hace pocos, hoy día, creo que ayer mejor dicho, sale que la telefónica va a ser apoyado por el Estado. Esa plata saca de la caja de toda la población que paga impuestos, eso lo saca y le da a las empresas. ¿La telefónica acaso es empresa peruana? ¿Para que esté salvando? Por supuesto que no. Pues. Entonces la pregunta también era, ya que pagan los impuestos las empresas peruanas, ¿qué empresa peruana va a pagar? Son poquitos. Uno es Cola Real, después ¿quién más? ¿Qué empresa más es peruana? Volcan, que está en la mina de Cerro de Pasco. Otro más, casi no hay. Casi no hay eso. ¿A qué empresa? Todos son extranjeras. ¿Y por qué no salvan en su país? ¿No? ¿Por qué no lo sacan plata de su caja y le dan a las empresas? Incluso esas empresas deben una cantidad de dinero ¿cómo se llama? Al fisco. Entonces la globalización, ¿cómo es? O sea, por eso decía Álvaro Linera, ¿no? Es una coartada para unos cuantos. ¿No? Ya, entonces se terminó este concepto, globalización, tenemos que tener bastante cuidado. O sea, no se trata de por utilizar, ¿no? Que ya somos globalizados. ¿Qué cosa globalizas? ¿No? Como les mencioné en la clase, mientras que las empresas llegan a otros países, el sueldo para el obrero es menos. ¿No? Por ejemplo, Donofrio es una empresa extranjera que hace helados. Lo van a pagar a los obreros de acá del Perú igual que a un suizo. ¿Qué cosas se globalizan? Los derechos laborales, por supuesto que no, son totalmente distintos. Entonces, el autor utiliza que esto traía una reflexión, no está tan claramente qué cosa es, no define. Entonces, por eso ustedes cuando hacen su trabajo, su tesis, tienen que ser claros en esa parte que les sirva. Esto como un ejemplo. Ya, entonces el otro es busca de una calidad mejor de vida, ¿no? O sea, ese es otro aspecto. O sea, busca de una calidad mejor de vida. Ese es el otro aspecto que va, va a dinamizar a la población amazónica. Pero aquí también se debe esto, no creo que solamente sea calidad de vida, sino que cuando existen dos mundos, dos realidades, que aparece como el otro inferior y el otro superior, entonces allí es donde que el ser humano tiende a dejar su realidad. No es que en su pueblo estaba totalmente muriéndose de hambre, estaba en el desierto, no, sino que aparecen elementos que con la cual lo desplaza a la población creyendo que va a ser mejor, ¿no? Eso hemos visto pues en estos días de la epidemia. Sabíamos que en la ciudad, si bien es cierto, alcanzabas a un trabajo, etcétera,
pero la realidad era distinta, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? ¿No era lo mejor en la ciudad, el último alcance del progreso? El alcance del progreso estaba en la ciudad, la salvación estaba allí. ¿Y por qué la población en una semana de encierro comienzan a regresar, ¿no? Y cientos, y sigue. Y también la pregunta, ¿por qué la población andina comienza a enviar apoyo hacia la ciudad? No sería, más bien, no, ellos estarían esperando el apoyo, ¿no? De la ciudad. Allí la paradoja, ¿no? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado en esto. Entonces, no es solamente por calidad de vida, bueno, esto también tiene que ver mucho con el ¿cómo se llama? Cómo vemos a los espacios rurales, ¿no? Por ejemplo, hace poco nomás salió un artículo de un economista, me imagino, que Fred Roncalla distribuyó, ¿no? Que no sé qué está pasando, hay un problema con esto. Tengo que estar aceptando ya, entonces, recuerden que creo que me parece que estaba en extrema pobreza, ¿no? Pero desde la economía, desde la otra realidad del mundo, ¿cómo se llama? Materialistan, desde allí lo miden, desde allí lo miden. Entonces, claro, por supuesto que en ese no era consumista, pues, no portaba tarjetas, entonces estaba en la extrema pobreza, ¿no? Y cuando nadie va a quererse que estar en extrema pobreza, nadie va también a aceptarse ser, ¿cómo se llama? Visto como salvaje, como bárbaro, ¿no? Son esos conceptos que van a estar en la realidad social. Entonces todo eso genera, no es que solamente por mejora de vida, ¿no? Sino todas esas cosas cala en la comunidad para que puede migrar una persona a un determinado, ¿cómo se llama? Una determinada cultura hacia un espacio determinado, ¿no? Tiene que ver muchos esos factores. Y lo otro también, esos son los medios de comunicación, porque ya recuerden que la radio llega, ¿no? Y habla, o la televisión llega, entonces ve otras realidades, entonces el hombre siempre va a querer experimentarlo, va a haber algo distinto a él, entonces puede ser que allí la salvación, ¿no? Por ejemplo, en el pueblo en la comunidad a que pertenezco, más o menos eran hasta la década de 93, 94, era una gran cantidad de población, era quechohablante, ¿no? O sea, era difícil hasta ese año que escuchabas personas que hablan castellano, ¿no? O sea, era difícil. Pero pasaron más o menos como 20 años, creo, o menos, en ese año 95 creo que llegó la carretera. Llega la carretera y en menos de 20 años se transformó. Ahorita es difícil que escuches personas que hablan castellano, o sea, mejor si quechua, son pocos. Los niños peor todavía. Y toda la población consume de la ciudad. Y antes, ¿qué iba a imaginarse? Esos pueblos que iban a estar comprando papa, huancayo. No, encima yaco papa, lo que hicimos, papa aguanoso, papa yungay. Más bien esos pueblos antes vendían papa guairo, runtus papa, lo que decían, papa amarilla. Eso traían. Cantidad mula traían. Y hay una cantidad de diversidad de papa había en esa zona. Más o menos como 30, 40 clases de papa había. Ahora no hay. Eso todo se transforma. Entonces, pero lo que quería llegar era que toda la juventud, casi la gran mayoría, han migrado a la ciudad. O si no, si están en Chanchamayo, están en Huancayo, si no están en Huancayo, están en Lima. Casi la misma suerte corre ¿cómo se llama? El caso de Chuschi. Y casi la misma suerte corre la provincia de Churcampa. A pesar que la mina está cerca y no hay jóvenes, no hay niños mucho. Dos, tres niñitos aparecen.
Entonces hay una despoblación. Eso es el día que ustedes van a ir a Chuschi van a darse cuenta de eso. Más que nada en Quispillac. Casi la mayoría son personas mayores y son mujeres. En mayor cantidad son mujeres. Y cuando preguntas dónde están sus familias, van a decir que está en Huamanga o está en Lima. Entonces son esos fenómenos que, que llegan a hacer desplazar a la población amazónica, en este caso, supuestamente que en su comunidad no hay progreso, o sea, es lo que llaman progreso del mundo occidental, entonces tiene que emigrar a la ciudad. Y ahora el otro es el dinamismo social, dice, ¿no? El dinamismo social para Vega es un dinamismo social. ¿Con eso qué se refiere? Al comercio, porque ya llegan los comerciantes o intercambio de productos con otras comunidades, con otras ciudades. Eso también va a ser otro fenómeno para que la población amazónica migre, ¿no? Ahora, esto tiene etapas de migración, o periodos llamaríamos, ¿no? La primera, si se registra, la primera es 1985 al 95. Eso va a ser por la violencia política que se va a darse en el Perú. Generalmente es de acá, van a migrar los que están en la selva central, la población ashánica o yanisha, ¿no? Porque ellos son los que van a tener conflicto mejor si lo que van a participar, van a ser partícipes directos con las rondas campesinas llamadas, van a ser la población ashánica. Porque las otras comunidades parece que no. Pero la población ashánica sí lo conozco de cerca. Sí, después de la población quechua que se levantó, ya se levantan la población ashánica. Eso se lo conozco. Disculpan. Ya. Entonces va a ser, uno de los factores va a ser eso, que va a dinamizar la migración hacia la ciudad. Y desde luego busca de mejor condición de vida, ¿no? O sea, eso también otro factor va a ser. Porque ya Chanchamayo queda, para esos años ya queda prácticamente el terreno de los amazónicos queda descuartizada por la migración, porque primero a Chanchamayo, a la Merced, migran los hacendados, como se llama, los mundo occidental. Después detrás de eso, los trabajadores que eran quechuas, eso van a comenzar migrar y van a comenzar a ocupar las tierras de las poblaciones ashánicas, ¿no? Y por eso esa zona de Chanchamayo, me refiero a desde San Ramón, La Merced, Villarrica, Oxapampa, Pichanaki, Satipo, San Martín de Pangoa, Puerto Copa, toda esa zona son en su gran mayoría son poblaciones quechuas que son de Junín, o sea, quechua central, y Chanca. Me imagino que ustedes tienen sus familiares allá. Casi me imagino, casi todos tienen. Casi todos me imagino, lo más probable, porque la mayor cantidad de población allí vas a encontrar son de Apurima, Ayacucho o Huancavelica. Que han migrado en la década 50, 40, 50, 60, me imagino por esos años han migrado. Allí también tiene que ver esa migración, como se llama, el Velasco, que va a ser la carretera marginal, pero ya después ya se da eso. Un poco más antes de la migración va a comenzar en la 40, más o menos también, por ahí comienza para esas zonas. Entonces, ese es el primer periodo. Ahora, el otro segundo periodo va a ser 1996 a 2000, por una necesidad laboral. Ya que, como les mencioné, le quitaron las tierras en el caso de Selva Central, entonces quedan pues al margen, ¿no? Porque quedan con un pedacito de terreno. Por eso Alan García decía, ¿no? Cuando atacó a Bagua, que la población modelo que a la modernidad había ingresado era la comunidad de Maranquiari, mira, si mal me recuerdo. Maranquiari está pasando Santana. Y ves ahí la comunidad ashánica, a veces utilizan sus ropas. Ahora me parece que ya constantemente por el turismo
siguen siendo, desde la colonia, seguimos siendo objeto de observación. Entonces decía, ¿no? Que ellos habían entrado a la modernidad, que ya necesitaban esto, ya. Claro, a la persona que no conoce, bueno, le dirá, creerá, ¿no? Pero como yo conozco, pasé por esas zonas, entonces puedo decir, ¿no? Que si bien es cierto, por su puerta pasa la empresa de Donofrio, de Leche y Gloria, pero sean que si nada tienen. La tierra que tenían antes, los quechuas que han migrado les ha quitado. Me parece lo mismo está ocurriendo en caso de Bray. Y les han dejado con un pedacito. Y ya no tienen para que pueden cazar. Ya no tienen tampoco río para que pueden ir a pescar. Porque es contaminado el río. Y a eso se ha sumado que las tierras se han empobrecido. Entonces, ¿en qué condición viven ellos? ¿No? Viven en la pobreza, pero supuestamente son modernos, ¿no? Claro, viven en casa de cemento, ¿no? Eso es ser moderno, bueno, pues es otra realidad, ¿no? Entonces, por las necesidades laborales se van a migrar a la ciudad y el último es de 2001 a 2011. Ahora, hay otra oleada de migrantes amazónicos hacia la ciudad, señala Vega, que tiene que ver con los temas, ¿cómo se llama? Un ratito joven. ¿Aló? No sé a qué habrá pasado. Ya fuiste, ya. Ya fuiste. Algo va a pasar seguro. Ya lo voy a colgar la clase en el, ¿cómo se llama? En clase, aula virtual. Ya, ya. Ya, entonces, disculpa por, están llamando, por estudios superiores. Es que esto van a ser más que nada con las becas y las relaciones que ya establecen el, las comunidades y el Estado, ¿no? Eso va a ser unos factores, ¿no? Pero también aquí no hay que olvidar, el autor no menciona, no sé, quizás otros autores pueden buscar ustedes, otra de las causas, o sea, en este caso, otra de las causas serían el centralismo. Centralismo. El centralismo va a ser otra de las causas. ¿Por qué? Porque todo está centralizado, en este caso, en la ciudad de Lima. Sindicato de Trabajadores Obreros, ¿dónde está? Está en Lima. Sindicato de Docentes o Central, ¿dónde está? Está en Lima. Centros culturales, ¿dónde está? También sigue. La pequeña industria también sigue. O sea, la industria ligera. Porque nosotros solamente tenemos la industria ligera, no tenemos industria pesada. Hacemos chisito y otras cositas que compramos productos de afuera y con eso lo transformamos acá, ¿no? Nada más. Incluso los estudios superiores. Todo está centralizado, casi todo está centralizado. Si bien es cierto, la Universidad San Cristóbal, la Universidad San Cristóbal de Huamán está en Ayacucho, y la de Arequipa y de ¿cómo se llama? De Cusco, en la ciudad de Cusco, pero no tienen a nivel académico las, las mismas condiciones que tiene la Universidad de San Marcos en cuanto a las relaciones académicas. Porque generalmente el estudiante de San Marcos tiene puertas abiertas para que se vaya becado afuera, si sabe inglés o sabe ahora chino, mandarín, ¿no? O sea,
francés, ¿no? O sea, para que se vaya becado, tiene esas posibilidades, esa tremenda ventaja. Entonces, ese centralismo, eso deberían, ¿cómo se llama? Descentralizarse, ¿no? Debería tener mismo el estudiante de San Cristóbal de Huamanga o los estudiantes de la Universidad de Cusco deberían tener el mismo nivel académico, o sea, es misma oportunidades, ¿no? ¿Y por qué solamente San Marcos? ¿Por qué UNI, ¿no? O Católica, por ejemplo, ¿no? Entonces, otro de los factores, el autor no lo menciona eso, quizás no quería meterse porque ese es un trabajo más riguroso, o sea, más amplio, entonces me imagino que por ahí no menciona. Otro es el centralismo. Ese va a ser el otros factores que va a desplazar a la población amazónica, ¿no? Por ejemplo, la universidad que está en Quito, la universidad que está en Pucallpa, ¿no? Pueden tener un nivel académico alto y también las mismas oportunidades para poder trabajar. Entonces, esos son los que en este caso el periodo de 2011 va a ser por estudios superiores, ¿no? Yo me recuerdo que esta parte, una de las profesoras me comentaba cuando era estudiante, todavía estaba preparándome para la universidad, que venían una cantidad de los amazónicos, le habían dado beca, me imagino que ha sido eso, pues entonces ella decía, por ejemplo, hay una cantidad de población amazónica que ha llegado con becas, pero lamentablemente casi todos no terminan, por una sencilla razón, porque académicamente no van a poder mantenerse, me decía, ¿no? Por eso a nosotros también nos decía, ¿no? Una cosa es, ingresar es fácil, mantenerse adentro es la cosa, ¿no? Claro, para mí era más difícil ingresar, ¿no? Pero entonces ella decía, porque recuerden que nosotros las poblaciones, tanto andinas y amazónicas, no es no es nuestra parte cultural este aspecto. O sea, la parte académica, por eso ustedes ahorita están pataleando en lecturas, ¿no? No solamente son quechuas, o mejor dicho, los amazónicos, nosotros también lo mismo pasamos. Porque no tenemos una disciplina, una organización. Y a eso se suma que como que estamos estudiando por obligación. En cambio, el otro sector no. Tiene otra mirada. Un estudiante, por ejemplo, ahorita de tercer año, de cuarto año, ya sabe a dónde está yendo. Ya sabe más o menos qué va a investigar. No todos, pero sí hay. Y ya está pensando irse, conseguir una beca y salir del país para estudiar en otra universidad. Y grandes, no ni chiquitas, ¿no? Está en esa meta. En caso de nosotros, no, pues. Entonces, eso también no nos esforzamos. O sea, no hay un esfuerzo, hacer un esfuerzo, ¿no? El caso mío es un ejemplo, ¿no? O sea, si yo no hubiera tenido ese horizonte, esa perspectiva, bueno, pues como los demás, mi compañero hubiera terminado. Quizás con nota alta, ¿no? 17, 18 de promedio, ¿no? Pero ahora, ¿dónde están? Solamente se quedaron en las aulas, ¿no? O sea, siguen siendo docentes de secundaria. O sea, ellos no se han formado para ser docentes de secundaria. Entonces tiene que haber ese horizonte. ¿Qué va a ser mañana más tarde, ¿no? De cada uno de nosotros, ¿no? Porque eso te va a motivar, te va a dar energía. Si no, no. Tengo mucho trabajo, que no, ya no me da tiempo, ¿no? Es que ellos tienen más tiempo que nosotros, no. Sino que la diferencia está en las metas que se trazan ellos, ¿no? Entonces, en esa parte de la población amazónica, comentaba la profesora que no todos lograban terminarlo, ¿no? Entonces, había dificultades. No solamente es para los quechuas son la dificultad, sino también para ellos, ¿no? Entonces, ya. Entonces, esa es en cuanto a la primera, la tercera etapa de periodo de migración que el autor menciona. En la primera no hay mucho, pero lo que sí, su estudio va a estar centrado en esta parte. En esta parte va a estar centrado, porque sus mayores informantes están aquí. Y aquí también van a aparecer otras poblaciones. Ahora, presencia de la población amazónica en Lima, causas de inmigración, como ya lo mencioné,
está relacionado con el anterior, malas condiciones de vida que tienen en su comunidad, y otro es la amenaza y violencia, ¿no? Por ejemplo, en este caso de amenaza sería por las empresas que llegaron a la zona, y también por la violencia que se genera a raíz de esos problemas, ¿no? O sea, la empresa minera llega y, bueno, de una cierta manera altera el orden, ¿no? No es como que pensaban que iba a traer plata, que iba a traer trabajo, que iba a traer futuro, mejores sueños, ¿no? El otro aspecto es la expectativa de una condición de vida mejor, ¿no? O sea, todos soñamos eso, nadie es libre de esto. Tanto ustedes y yo, ¿no? O sea, todos pasamos por eso. Ya, entonces esos son otros factores que va a permitir la dinamización de la población amazónica hacia las ciudades. Ya, sigamos. Entonces, no sé, algo ha pasado con los demás, no pueden entrar. Ya, entonces, esos son algunos aspectos que tienen que tener en cuenta. Ahora, los espacios que van a ocupar estos migrantes generalmente es la investigación, el investigador ha determinado Ate, San Miguel, San Juan del Urigancho y Chusica, ¿no? Y generalmente los polos migrantes, ¿quiénes son? Aguajún, Huampis, Shipibo, Cocama. Y esos están hacia el norte del Perú, están por el departamento de San Martín y Iquitos. Esa parte están, Loreto, por ejemplo, en esa parte están la población. Y no, en cambio, la población asháninca sí está por la central, ¿no? Y por la zona de Bray, por ejemplo, ¿no? Departamento de Apurímac, Huancavelica y Ayacucho, que tiene sus fronteras con amazónicos. Por esa parte sí están los Machiguenga, Machiguenga, Ashánica, Yanisha está por Pasco, y Shipibo está un poco más adentro, ¿no? Por Pucallpa. En este caso, generalmente la mayoría son del norte. Y solamente Shipibo y Conibo nomás sería de la parte central, ¿no? Entonces, en esos espacios van a centrarse, ¿no? Para que se concentren en estos espacios, generalmente, una de las razones son que están cerca a la universidad, están cerca a las universidades, a dos universidades centrales, que uno de ellos que tiene que ver la Universidad de Cantuta con educación, y el otro tiene que ver con la Universidad de San Marcos. A Cantuta entran para que sean docentes, ¿no? Y a San Marcos ya también por diversos factores van a ingresar. El caso de la cercanía, por ejemplo, el espacio que está cerca, ¿cómo se llama? San Marcos sería por ejemplo, San Miguel, conozco, incluso en una foto sale uno de ellos que he conocido, un compañero que era residente, ya cuando yo ingresé ya había salido ya, pero sí conocía, ¿no? Pero había más o menos la familia Canayo, era ¿cómo se llama? Una tribu ya prácticamente, porque cuando sacaban su equipo de deporte, solamente ellos nomás armaban, ¿cómo se llama? Los 8 jugadores, ¿no? Tenían una cantidad, ¿no? Y eran jóvenes, la mayoría. Y mujeres no he visto mucho, habría dos o tres, pero eran varones casi la mayoría. Ya, entonces el autor dice que donde estoy viviendo, es en Pando, allí estaban concentrados estas poblaciones. Eran unos cuantos, no eran muchos tampoco, no eran 20, 50, 60, no. Eran, hasta donde conozco eran poco. Y a Shanika también habrá pues 3 o 4, así, no hay mucho, no es en gran cantidad. Ya, el otro está en Chosica, ¿no? Chosica ya, bueno, pues por la Universidad de Cantuta y San Miguel, ¿no? San Juan del Urigancho. Y el otro es Ate, tiene que ver y cercado de Lima, que está la población, ¿cómo se llama? Shipibo. Porque hay ese espacio, como menciona en el texto, llegan ya a raíz de los estudiantes que se vean confinados en un solo espacio, y de allí van a ir a desplazarse a ese espacio, ¿no? Y poco a poco van a poblar. Y actualmente también están en esa zona, en ese espacio, no sé, algo ha pasado con la plataforma,
actualmente ustedes conocen ese lugar de Cantagallo, ya eso, bueno, pues se ha formado decir, de las personas migrantes, los madres y familias que han venido, después ellos han logrado negociar con el alcalde y al final de cuentas aparece la empresa que es dueño de ese terreno y están en litigio, me imagino deben estar, ¿no? Pero lo bueno de ellos es esa colectividad que han tenido, ¿no? Esa unidad que se mantuvo entre ellos a raíz de los migrantes estudiantes. Generalmente allí aparecen. O sea, uno de los elementos que va a mantener la cohesión social son los estudiantes. Y de esa manera van a lograr, la población shipibo va a lograr un espacio en la que pueden estar casi, que me imagino que casi debe ser 100% solamente la población shipiba y no quechuas y no mestizos, ¿no? Entonces, ¿para qué? De esa manera pueden interactuar de manera libre, ¿no? Manera libre o manera, o sea, también hacer pervivir su cultura, que vamos a ver más adelante. Ya, entonces esos son los espacios que están ocupando ellos, ¿no? ¿Qué más? Ahora, hay otro problema. El problema es, estos migrantes, estos estudiantes, tienen una dificultad. Hay un detalle aquí que nos incumbe también reflexionar y ustedes también espero que no suceda eso, ¿no? Uno de ellos es para que puedan regresar, retornar a su comunidad, para poder aportar algo, es el trabajo, por una sencilla razón. Ellos vienen, estudian carreras que no hay, que no se aplican en ese espacio. Entonces es imposible de retornarlo. Es más o menos como en la zona que donde estuve, en distrito, el alcalde se había hecho para un instituto, ¿no? De tecnológico, o sea, tenía que ver con secretariado, no sé, otras cosas más. Entonces uno se pregunta, ¿no? Si bien es cierto, la alcaldesa tuvo la voluntad, pero sus asesores, ¿dónde estaban? ¿No? O sea, prácticamente estaban en la calle, ¿no? Uno se pregunta, ahora ese estudiante, el día que termina secretariado, ¿dónde va a trabajar? O computación, ¿dónde va a trabajar? Porque ella sí o sí va a querer trabajar en la especialidad en la que se ha formado, porque son años de inversión. Entonces tiene que ir a la ciudad. Y uno se pregunta, ¿no? Formamos a las personas no para que contribuyan a la comunidad, sino para que se vayan de la comunidad. Y eso es por un lado. Ahora, por otro lado, también va a ser la dificultad por los estudios. O sea, los estudios que han estudiado mejor, como lo que me acaba de mencionar, los estudios ya no permiten hacer retornar. Por ejemplo, caso mío, por ejemplo, ¿no? Como docente universitario, ¿hasta dónde puedo llegar? Solamente puedo regresar hasta Huamanga o si no hasta la Universidad de Huancavelic. Hasta ahí, pero al mismo espacio ya va a ser bien, bien complicado. El otro son las oportunidades del trabajo. Señala el autor que ya no hay, como ya están ambientados a otra realidad, entonces a ellos les cuesta ya trabajar en el campo, ¿no? Y el otro son las oportunidades que hay en la ciudad, dice, ¿no? Por ejemplo, es una de las oportunidades es el, ¿cómo se llama? Haber logrado, ¿cómo se llama? No sé si en otra parte puesto esto. Hay una pregunta que está veniendo en el texto que tienen que tener bastante cuidado, por eso lo he subrayado esto. Por ejemplo, la oportunidad que han alcanzado los migrantes a la ciudad, en la ciudad, por ejemplo, uno de ellos sería la oportunidad de estudiar, ¿no? Ese es el logro. Ese es el logro que han tenido. Me imagino que sí está más adelante también. Y también trabajar, ¿no? O sea, haber estudiado y trabajar, a lo menos. ¿Cómo se llama? Esos aspectos no lo permite retornar a su comunidad.
El otro es haberse acostumbrado, porque menos una parte de una entrevista menciona que llegaba de día estaba en su comunidad, estaba feliz, pero cuando llegaba en la noche que ya no había luz, ¿no? Entonces ya quería regresar a Lima, ¿no? Entonces eso, espero con ustedes que no pase eso, ¿no? Lo más probable es que no, porque en gran mayoría seguramente va a quedarse. Eso es algo innegable, pero otra gran cantidad va a retornar a su espacio, porque la docencia sí es, sí es necesario en las comunidades, ahí sí hay trabajo, ¿no? Entonces, esos son algunos aspectos que no permiten retornar al lugar de origen, a los estudiantes en este caso. ¿Qué más? Ahora, en esta situación de desplazamiento, la entidad étnica y cultural en la ciudad de Lima va, va a experimentar dos cosas. La entidad, por un lado, se vuelve en peligro. ¿Por qué en peligro? No lo señala el autor, porque el peligro está en el hecho de que estás desplazándote a otra realidad social y cultural. Y son minoría. Y como minoría, no puedes hacer nada. Solamente puedes realizar solamente en tu espacio, en privado, ¿no? Allí nomás reduces la parte cultural. Porque si tú lo haces, vas a parecer como si fuera un folclorista o de burla o de mirada de todos. Y nadie quiere ser eso. Por ejemplo, las estructuras no están para eso, pues. Tanto para la población quechua, la población amazónica. Ese ustedes se han dado cuenta cuando llegaron a Lima, o antes que han venido. Porque no hay espacios donde que puedes socializarte. Puede ser actividades, puede ser eventos, e incluso ¿cómo se llama la religiosidad. No hay, es otro. La misma ciudad está estructurado de otra manera. No es la ciudad, mejor dicho, la estructura de nuestra comunidad. No es eso. Que haya un espacio de qué? Para habitar, hay un espacio para cultivo, hay un espacio comunal, ¿no? Generalmente, cada espacio que tienen comunal, por más que sean ciudades como Andahuaylas, así, por ejemplo. Ya no hay aquí. A eso se suma la realidad social en la que nos encontramos. El individuo en la ciudad vive aislado, como una especie de cárcel. Como si fuéramos una abejita, entramos a nuestra celda, de allí hacemos lo que pensamos, lo que queremos. Y no sabemos qué pasa en el costado, qué pasa más abajo, qué pasa más arriba en otros cuartos. De ese espacio salimos como robots de frente a la universidad, de la universidad de frente a ese espacio. Esa es nuestra vida diaria. Nuestra rutina es eso. Una cierta manera para socializarnos, para ver la cantidad de likes que han dado en números y no sensibilidades, está existiendo en Facebook, ¿no? En otros medios. Es la otra manera. Entonces, en ese espacio ya no se puede practicar y tampoco ya no están tus deidades. Hay una pintura interesante, estos días estaba viendo, no pude bajarlo, cómo habían configurado, ¿no? Que vamos a más ver adelante.
a su espacio imaginario de la Amazonía, ¿no? Porque ellos están, para ellos, de suma importancia, para la población amazónica, de mayor importancia es el agua. Para la población quechua es la tierra. Entonces, por ese sentido, por esa razón, se vuelve en peligro. Pero a la vez también en paso a la, en este caso, por ejemplo, se convierte solamente, está reduciéndose a qué? Al vestido, a la lengua y música, danza estandarizados, música estandarizada sería, no danzos, música estandarizada, cosmopolitismo, ¿no? Música sería esto, danzas estandarizadas, a eso está llegando, se reduce a eso y comienza a trastocarse. ¿Por qué? Porque tiene que vivir en la realidad, tiene que adaptarse a otra realidad. Única manera de pervivir es adaptándose, readaptándose, reconfigurándose, resimbolizándose, incluso, ¿no? Como hemos visto en el movimientos religiosos, esa parte del texto tienen que leerlo bien, jóvenes, porque ese va a ser clave para ustedes para que hagan tesis distintos ángulos. Entonces, se da ese fenómeno. Eso es con las primeras generaciones. Ahora, ¿qué va a pasar con las segundas generaciones? ¿No? Y las terceras generaciones, o sea, que vienen los nietos. ¿No? Como mencionaba una de las entrevistadas, que su nieta ya no quería la comida, ya no le gustaba, ¿no? Pero sí hablaba la lengua, chipío. Entonces, por ese lado, es por corre riesgo, ¿no? Pero en esa realidad también lo que hace es reinventando la entidad cultural, se reinventa la entidad cultural. Por ejemplo, la comida, la historia social, saberes, pertenencia a un grupo. La comida, como menciona que la comida, por ejemplo, tienen que preparar, comprar los productos que vienen del lugar y mantener eso, ¿no? Y desde luego la historia social, que son, como con caso de ustedes, ¿no? En caso mío sería un ejemplo. Somos distintos, o sea, de otra manera, somos de la misma área geográfica, ande, en este caso, región andina, y de la misma cultura venimos, pero somos distintos. Pero lo que sí nos une es nuestra idiosincrasia, que hablamos la misma lengua y también somos estudiantes. En este caso yo de doctorado, ¿no? Entonces, eso sería algo común que tenemos. Ahora, en cuanto a la forma de llegar a Lima, bueno, es distinto. Y el otro son los saberes, los conocimientos en medicina y en otros campos. Ahora, eso también tiene que readaptarse, reinventarse. ¿Por qué? Porque ya no están en el mismo campo, ¿no? Y el otro que también de vuelta, ya no será como en el espacio, en la comunidad, la relación social o pertenencia a una familia, a un ayllo. Eso también tiene que reinventarse. En este caso, por ejemplo, los que están en Cantagallo, vienen, me imagino, de distintas comunidades, no es solamente una sola comunidad ashánica, Chipibo, son varias comunidades como quechuas, por ejemplo, ¿no? Lo que están en Andahuayla, lo que están en Huamanga, lo que están en Huancavelica, etcétera, etcétera. ¿No? Pues, pero ellos tienen que, pues, pertenecemos a este grupo, ¿no? Ahora ya no nos unen el espacio, sino que nos unen la parte cultural, que pertenece a un grupo cultural, en este caso la cultura shipiba, ¿no? Entonces, esos son los aspectos que va a reinventarse en esta nueva realidad que es la ciudad. Por ejemplo, uno de los, fíjense la pintura. Por ejemplo, en esta pintura. Es una casa, he tomado esta dirección, es una casa que está en la ciudad. Y lo que llama la atención es el color celeste. Y después, ¿qué más?
lo más probable ese va a ser como una especie de lo que llaman piripiri, esa planta, o si no, ayahuasca. Y el color verde, denso. Entonces tienen que, ya no están en su realidad, pero tienen que reinventar esa realidad, que sea más cercano posible. Esto es lo más probable, debe ser un mito. Esa imagen. Entonces, esa es otra manera, por ejemplo, para reales, tu cultura, tu realidad, tiene que reinventarse. Aquí ya no es, esta planta ya no es real, solamente es en la pintura que te permite que estás cercano a tu espacio, a tu comunidad, ¿no? A tu cultura, a tu espacio natural, geográfico, ¿no? Entonces, eso se refiere, es una reinvención de la realidad, porque en este caso ya está en la pintura, ¿no? Pero aparentemente está en el mundo amazónico, ¿no? Pero no están ya. ¿Qué más dice? El otro es la colectividad. Una cierta manera, el que va a pervivir es la colectividad. Eso también se va a darse con los migrantes. No sé, ¿hace tanto estaba? Wow, son varias páginas. Ya, la colectividad. Entonces, en la colectividad va a ser también otros factores que va a tener un trastocamiento, ya no va a ser como un espacio, pero le va a permitir alcanzar algunos beneficios, ¿no? En este caso, por ejemplo, para que pueden ingresar a la universidad, pueden dirigirle para conseguir un trabajo, ¿no? Ahora, incluso la relación entre el varón y la mujer cambia. Por ejemplo, señala en una entrevista que en la comunidad amazónica la relación es vertical, ¿no? El varón habla y la mujer calla, ¿no? Entonces, también o la mujer tiene un rol específicamente, pero en la ciudad ya no puede hacer eso. Los dos tienen que trabajar para que puedan salir, pero todavía se mantiene, por ejemplo, con caso de los hijos, porque como en la chacra alguien tiene que tumbar, tiene que hacer ese trabajo y alguien tiene que estar en la casa, ¿no? En este caso los hijos no pueden, a los hijos no pueden dejarlo, entonces la mujer tiene que quedarse. Allí, en esa parte se mantiene. Entonces, como podemos ver, esos otros aspectos se dan. Ahora, los retos. Aquí está una de las alternativas que creo que puso la profesora. Me parece que está en ambos, tanto en quechua y en la Amazonía, migración amazónica. Atentos. ¿Eh? No sé cómo están escuchando bien o está muy bajo. Porque los demás no pueden entrar. No sé, algo ha pasado con esto. Ya, uno de los retos es adaptarse a la ciudad, a la nueva realidad. Ese es otro. Como ya estábamos mencionando, no es el mismo espacio de su comunidad, es distinto. La gente es otro. O como lo mencionaban, cuando en la comunidad se saluda a todos, pero acá no se puede saludar. Parece que serían fríos, dicen. El otro reto es ese, adaptarse a la ciudad, a nueva realidad. Es como caso de ustedes, muchos de ustedes, ¿no? Se ve que en la casa casi la gran mayoría, algunos no, casi la gran mayoría, eran atendidos por su mamá, por su papá. Pero cuando llegan a Lima, ¿qué tenían que hacer? Ustedes mismos tenían que hacer. Tenían que hacer su papá, su mamá. Levantarse temprano, hacer responsabilidad. Todo eso choca, por supuesto que choca. Entonces, tienen que adaptarse a eso. El otro reto es conservar la lengua. El otro reto es conservar la lengua. Por eso los chipivos enseñan a sus hijos. Dicen. Hasta su nieto debe seguir.
porque es otro medio, otro elemento que los cohesiona, que les da su identidad, que pertenecen a un grupo determinado. Aparte de las prácticas culturales, o como la conservación de las costumbres, ¿no? Como lo que llaman minga, ¿no? O no se llamamos minca, pero ellos llaman minga. Entonces, esas costumbres tienen que, ese reto es hacer, conservar, ¿no? Esos elementos que vienen de su cultura. Y relaciones culturales, por ejemplo, por ese de matrimonio, etcétera, etcétera. Ese es el reto. El otro también sería que, ¿cuál sería otro? El otro reto, que han leído ustedes. Les escucho. El otro reto sería alcanzar, alcanzar que el bienestar social. El bienestar social. Sería otro. Alcanzar el bienestar social. A educación, salud y trabajo, ¿no? Ese es otro reto. Porque generalmente casi la gran mayoría están, que trabajan de cocinero en las chicas, ¿no? Y no tienen un trabajo formal, a pesar que de la universidad, a pesar que han ingresado a la universidad, ¿no? Esa es realidad, jóvenes. Por eso ustedes tienen que esforzarse lo máximo, nada de estar quejándose que no, mucha lectura, que el mucho trabajo, no, tienen que esforzarse. Si no nos esforzamos, ya es como dirían, ¿no? Camarón que se queda dormido, el río se la lleva. Porque demanda una fuerte dedicación, un esfuerzo grande. Si no, no se puede. Porque sale uno tambaleando. Y como sales tambaleando, no vas a poder competir. Pues. Porque el día que van a convocar, no solamente tú eres el que se presenta al trabajo. Presentan varias cantidad de gente. Y que vienen con una currículum gruesazo. Eso les comentaba una ocasión, ¿no? Que yo me presenté con, o sea, mi hoja simple era más o menos, en currículum era de 7 páginas, 7 a 8 creo que está, así simple, ¿no? Por ejemplo, educación, trabajos, ponencias, etcétera, etcétera. Todo eso solamente el título nomás llegaban a 7. Y con todo, bueno, pues con documentado, con artículos publicados, llegaría pues a unos 50, 60 páginas, ¿no? Ya ponle 70, pues, exagerando. Pero el otro venía con un machote. Incluso habían hecho diplomados. Y habían estudiado otros idiomas. Y yo solamente un solo idioma extranjero, ¿no? Entonces hay una tremenda desventaja. Por eso a ustedes les insto, les sugiero, que siempre les he dicho, que si ya aburre el profesor, me imagino dirán, quizás que tienen que dedicarlo. Si no se dedican, si no nos hacemos esfuerzo, no, las cosas no son que ya se ha salido de la universidad, el trabajo me espera, ¿no? Y no es así. Algunos tendrán esa ventaja, esa oportunidad, que alguien diga, ¿no? Aquí necesitan un docente, ¿no? Tienes que venirte con la misma. Buena suerte, aplausos, ¿no? Pero también allí nomás no se quedan. Porque tienes que llegar a ser nombrado. Y recuerden que al estatal, casi la gran mayoría, quieren entrar a ser docente. ¿Por qué? Porque tienen beneficios. No es como en particular. Por eso, yo pienso, es como postular para postularse docente en la universidad, mejor si es en colegios estatales, las escuelas estatales, es como postular a la Universidad de San Marcos. Es una tremenda pelea, no son pocos. El que menos quiere ser.
por los beneficios que dan, aunque serán poco, pero a lo menos que hay, en cada particular no hay. Entonces, eso es, ¿no? Otro de los retos es alcanzar el bienestar social, que serían trabajo, por ejemplo, ¿no? Entre paréntesis, trabajo, estudio, etcétera, etcétera. Ya, no sé qué más pueden aumentar ustedes, ya después ya me mencionan. Ahora, en esta realidad de los migrantes, lo étnico, también corre lo mismo que en lo anterior, corre dos mismos, están en dos realidades, de ser ocultado o de ser exhibido, en otras palabras, su identidad étnica. Ser ocultado puede ser porque por la marginación, por la discriminación cultural que existe. Porque nuestro país es racista y nosotros también. Si alguien dice que no soy racista, bueno, pues felicitaciones, ¿no? Porque en nuestro momento con nuestra burla, con nuestras ironías, lo hacemos. Inconscientemente a veces, conscientemente a veces. Entonces, puede ser ocultado, dice, ¿no? Desde luego que sí. Y eso ha pasado con la población quechua. Han ocultado casi la gran mayoría, casi la gran mayoría. En cambio, la población amazónica, en este caso los chipivos, no. Han podido esa capacidad de... Porque también vienen de mantenerlo, porque también vienen de otra realidad. Porque la población quechua ha sido humillada desde la invasión. Y los amazónicos no ha sido tanto, desde más o menos 1750, por ahí un poco más recién. Y tampoco no han tenido tanta interacción con el mundo occidental. Por eso también tienen que ser, por eso también esa resistencia, ¿no? Que no está tan estigmatizados, ¿no? Como nosotros sí nos sentimos, ¿no? El otro puede ser como un medio que puede darle beneficio. En este caso, la entidad se fortalece. Con este se fortalecería la entidad. Aquí, ¿sí? Lo étnico, ¿no? Lo étnico. En este caso se fortalece lo étnico. Porque puede acceder a algunos beneficios, por ejemplo, como becas de estudio, quizás por ejemplo, para una entrevista, para traductores, etcétera, etcétera. Caso de ustedes también, por ejemplo, ¿no? Para la EIB, entonces en este caso, ustedes sí o sí tenían que saber quechua, ¿no? O sea, sí hay beneficio, ¿no? Entonces, en allí, de una cierta manera, se consolida la entidad cultural. Claro, llegan a la ciudad y bueno, se esconde todo, ¿no? Porque es otra realidad. Y eso es normal en toda la población. Bueno, algunos ya se van para el otro extremo, ¿no? Ya quieren ser a la moda, ¿no? Ya, entonces eso es lo entidad cultural étnico, va a suceder estos dos aspectos. Va a correr en dos aspectos. Puede ser ocultado o puede ser exhibido. Pero no en su plenitud como estaría en la comunidad, no. Eso sí es algo absurdo, no va a darse eso mismo. Pero sí van a veces en los eventos o en los trabajos va a ser beneficioso esta parte. Sigamos, porque me parece que está muy amplio ya. Logro los migrantes. Aquí está el otro aspecto. Ah, ya, esto sí es otro. Ya me falta poco ya. Ya. Logro de los migrantes. ¿Cuáles son? Estudio superior. Es uno de los logros que han obtenido, lo que mencioné arriba también. El otro de los logros es haber obtenido estudios superiores. En este caso han llegado a terminar en la universidad y ya son profesionales, ¿no? El otro logro es haber tenido la oportunidad laboral, porque ellos pues, dicen, no podemos laborar y al mismo tiempo estudiar, ¿no? Y también acceso a la salud.
En su comunidad, bueno, posta no tenían, pero acá en la ciudad podían acceder al hospital, ¿no? Para ser atendido. El otro aspecto es entablar relaciones con entidades, en este caso con el Estado, o puede ser también con las ONGs, ¿no? ¿Para qué? Para que pueden ayudar a su comunidad y en alguna circunstancia necesita la comunidad una ayuda, entonces ellos pueden buscar y desde ahí esa relación que han tenido les permite agilizarlo, ¿no? Y uno de los ejemplos, creo que era una de las congresistas, había ido a apoyarlo, ¿no? Creo que había un fenómeno y en poco tiempo lo realizaron, ¿no? Entonces, esos son los otros aspectos que tienen que ver con, ¿cómo se llama? Con los logros que han tenido los migrantes amazónicos. No sé, allí no sé qué podemos añadir todavía. Ya, aquí nomás ya detengo la grabación.